Hay jugadores que trascienden el fútbol, no por sus goles, no por sus trofeos, sino por lo que representaron, por cómo vivieron y por cómo murieron. Andrés Escobar era uno de esos jugadores, y su historia es una de las más perturbadoras que el fútbol jamás ha producido. 22 de junio de 1994. Mundial de Estados Unidos. Colombia enfrenta al equipo local en el Rose Bowl de Los Ángeles. Un país entero, paralizado frente a los televisores, porque ese Colombia era considerado por Pelé, por los expertos, por el mundo entero, uno de los mejores equipos del torneo. Hasta ese día. Casos que desafían la lógica, sucesos que nadie pudo explicar, lugares donde algo ocurrió y nunca volvió a ser igual. Bienvenido a Archivo Umbrío. Andrés Escobar nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín, en una ciudad que en los años 80 y 90 era sinónimo de violencia, de narcotráfico, de miedo. Pero Escobar era diferente a ese ambiente. Era tranquilo, educado, respetuoso. Sus compañeros lo llamaban el caballero del fútbol, no por marketing, sino porque era genuinamente así. Defensa central del Atlético Nacional, ganó la Copa Libertadores en 1989, el primer título internacional de un club colombiano. Con la selección nacional jugó 51 partidos, 2 mundiales, Italia, 1990 y Estados Unidos, 1994. Y en el verano de 1994, el AC Milan, el mejor equipo del mundo en ese momento, le había hecho una oferta para incorporarlo. Tenía 27 años. Su vida era perfecta. La selección colombiana de 1994 no era un equipo ordinario. Pelé la había elegido como su favorita para ganar el Mundial. El mundo entero la miraba con respeto y con algo de temor. Habían llegado a la fase clasificatoria en una forma extraordinaria. 5 goles a Argentina en Buenos Aires, en el Monumental. Un equipo con personalidad, con técnica, con identidad. Valderrama en la mitad del campo, Asprilla en el ataque y Escobar en la defensa. Sólido, inteligente, elegante. Colombia llegó al Mundial 1994 cargando el peso de las expectativas de millones de personas. Y detrás de esas expectativas había otro tipo de interés, uno mucho más peligroso. En Colombia de los años 90, el fútbol y el narcotráfico estaban entrelazados de una manera que el mundo exterior apenas comprendía. Los carteles, con millones de dólares que necesitaban ser lavados, habían encontrado en los clubes de fútbol el instrumento perfecto. Compraban equipos, financiaban jugadores, controlaban resultados. El Atlético Nacional, el propio club de Escobar, había recibido financiamiento del cartel de Medellín. Ese era el contexto. Y en ese contexto, las apuestas sobre los partidos del Mundial eran enormes. Millones de dólares apostados por personas que no toleraban perder. Los hermanos David y Santiago Gallón Henao, narcotraficantes y magnates de las apuestas ilegales de Medellín, habían apostado grandes sumas de dinero en el partido Colombia contra Estados Unidos, a favor de Colombia. Cuando el partido comenzó, nadie en esa sala pensaba que perderían. Colombia era el favorito. Estados Unidos era el anfitrión, pero no el favorito. Minuto 34 del partido. El mediocampista estadounidense John Harkes envía un centro al área. Andrés Escobar, en un intento de cortar el balón, lo desvía con el pie izquierdo hacia su propio arco. El portero colombiano no puede hacer nada.
Gol de Colombia. En su propio arco. El estadio queda en silencio. En millones de hogares colombianos, el mismo silencio. Escobar se pone las manos en la cabeza. No había mala intención. No hubo negligencia. Fue un accidente de fútbol. El tipo de accidente que les ocurre a los mejores. Pero en ese momento, para ciertas personas en Medellín, ese accidente tenía un precio. Colombia perdió ese partido 2-1. No clasificó a la siguiente fase. El equipo que Pelé había elegido como favorito al título quedó eliminado en la fase de grupos. El regreso a Colombia fue amargo. Algunos jugadores viajaron directamente a sus casas, sabiendo que la recepción no sería fácil. Escobar regresó a Medellín y en lugar de esconderse, de irse del país, eligió quedarse. Decidió dar la cara. Escribió una columna en un periódico colombiano. La vida no termina aquí. Era un hombre en paz con su error. Un hombre que creía que el fútbol era solo fútbol. Estaba equivocado. El 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol, Andrés Escobar fue a cenar con su novia, Pamela Cascardo, y un amigo al restaurante El Indio, en Medellín. Una noche ordinaria. Una salida normal. En el restaurante, los hermanos Gallón Henao estaban presentes. Lo confrontaron, lo insultaron, le dijeron, entre otras cosas, lo que su autogol les había costado. Escobar respondió con calma. Solo pedía respeto, solo pedía que lo dejaran en paz. Cuando Escobar salió del restaurante, los Gallón lo siguieron hasta el estacionamiento. Los insultos continuaron. Escobar seguía tranquilo, seguía pidiendo respeto. Entonces Humberto Muñoz Castro, chofer y guardaespaldas de los Gallón, bajó de su camioneta y disparó 6 veces. Según testigos, después de cada disparo, gritaba «Gol». Andrés Escobar llegó al hospital 45 minutos después. No sobrevivió. Tenía 27 años. Estaba a una firma de convertirse en jugador del AC Milan. Y había escrito, apenas días antes, que la vida no terminaba ahí. Humberto Muñoz Castro fue arrestado poco después del crimen. Fue condenado a 43 años de prisión, pero en Colombia la pena fue reducida, primero a 23 años y luego cumplió solo 11. Quedó libre en 2005. Había confesado ser el asesino, pero insistió en que no sabía que la víctima era Andrés Escobar. Esa declaración alimentó durante décadas la teoría de que el asesinato fue mucho más que una reacción al autogol. Los hermanos Gallón Henao, los narcotraficantes que estuvieron presentes, considerados los autores intelectuales del crimen, nunca fueron condenados. Nunca pagaron por lo que hicieron. ¿Lo mataron por el autogol? ¿O el autogol fue solo el detonante de algo más profundo, relacionado con las redes de apuestas, con deudas, con amenazas previas? La respuesta oficial señala al autogol como causa, pero investigaciones posteriores sugieren que los Gallón ya tenían cuentas pendientes con Escobar o con personas cercanas a él, que iban más allá del partido del 22 de junio. La verdad completa nunca fue establecida judicialmente, y los que podrían haberla revelado nunca fueron llamados a declarar ante un tribunal. Y entonces, en febrero de 2026, 32 años después de aquella noche en Medellín, llegó una noticia que nadie esperaba. Santiago Gallón Henao, uno de los hermanos considerados autores intelectuales del asesinato de Andrés Escobar, fue asesinado a tiros
en un restaurante de Huixquilucan, Estado de México. Nunca había sido condenado por el crimen de 1994 y murió sin haber dado respuestas. En mayo de 2026, investigadores señalaron además que el motivo del asesinato de Escobar podría no haber sido el autogol, ni las apuestas, sino algo más profundo, algo que aún no se conoce completamente. El caso Andrés Escobar sigue abierto. Andrés Escobar vivió en uno de los países más violentos del mundo, en uno de sus momentos más oscuros, y eligió no endurecerse. Eligió ser el caballero del fútbol, en un ambiente donde eso podía costar la vida. Cuando cometió el error que cambiaría todo, no huyó, no se disculpó obsesivamente, no se victimizó. Escribió que la vida no terminaba ahí, y tenía razón. La vida no termina con un error, pero puede terminar con la decisión de alguien que no puede aceptarlo. A los 27 años, Andrés Escobar fue asesinado por jugar al fútbol, por defender los colores de su país, por un accidente que cualquiera en su lugar podría haber cometido. Eso es lo único que no tiene explicación posible. 32 años después, Andrés Escobar sigue vivo en Colombia, en los murales de Medellín, en las camisetas que los aficionados siguen usando, en el nombre que los niños colombianos conocen, aunque no hayan visto sus partidos. El Mundial 2026 se juega en el mismo país donde fue eliminada aquella Colombia de 1994, en los mismos estadios donde ocurrió el autogol. Y cada vez que Colombia juegue, habrá alguien que recuerde a Andrés Escobar, no por el autogol, sino por todo lo que era, antes de que alguien decidiera que un error de fútbol valía más que una vida. Esto fue Archivo Umbrío, donde cada historia es un eco del pasado, que aún no ha terminado de revelarse y que no debemos olvidar. Suscríbete. El próximo archivo ya está abierto.